Sí. Hermanos, buenas noches, el Señor los bendiga. ¿Cómo están? ¿Quedaron aburridos después del partido? Yo sí me siento robado. Era gol de Davison, ¿cierto? Bueno, esperemos que nos dé el chico después. Quedé pensando si realmente fue por el puente, por el partido, o si por el anuncio del visitante. Dijeron, viene el pastor apestado otra vez. Primera vez que me escuchan la voz como es. Vengo 2 años y 2 años en que vengo pero muy fuertemente invitado a la vigilia y precisamente en ese tiempo de la gripa. Y esa última me duró casi 1 año. Apenas estoy levantándome y de verdad, hace poco... Sí, es de vigilia a vigilia. Traten de hacerla más para que me dure menos. Bueno, muy bien. Esta noche quiero compartir con ustedes una palabra desde el libro de Deuteronomio, capítulo 8, así que les invito a que lo abramos. Pero antes de leer el texto que vamos a estar en los primeros 20 versículos, yo quisiera que primero contarles un poco acerca de un libro que me gustaría compartirles, recomendarles también. Trabajamos generalmente en el ministerio de Lanham, escuelitas de predicaciones con él, escrito por Christopher Wright, y se llama Cómo predicar desde el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 9 y 10 él enseña cómo predicar desde la ley. Porque sin duda alguna muchos de nosotros como cristianos vemos el Antiguo Testamento, incluyendo la ley, como algo que ya pasó y que para nosotros no tiene mucho sentido. Y quisiera entonces iniciar desde ahí para que de pronto empezáramos a pensar y a ver la ley y el Antiguo Testamento como Jesús la vio. Porque uno de los argumentos que él presenta allí es que fue la Biblia que Jesús leyó, el Antiguo Testamento. Y fue la Biblia que Jesús predicó. Entonces, si nosotros vemos este fundamento, debería tener mucho más valor para nosotros que el que tiene. Muchos predicadores piensan que la iglesia hoy es más paulina que cristiana o que evangélica, porque los evangelios generalmente ni se predican, pues porque venimos del catolicismo hastiados de precisamente escuchar los evangelios cada año y en el mismo orden y los mismos domingos. Y porque para nosotros como predicadores tenemos que confesarlo, yo lo acepto, es mucho más fácil predicar una carta que predicar cualquier otro texto de la Biblia. Y hay algo que me fascina de predicar la Biblia secuencialmente, es decir, tomar un libro y cogerlo desde el capítulo 1, versículo 1 hasta terminarlo. Y es que yo no tengo que perder tiempo pensando en qué voy a predicar, sino que cuando termino yo ya sé cuál es el texto que sigue. Y bien o mal, el tiempo que tenga, 1 semana, me va a tocar revolcarme con ese texto para sacar una predicación de ahí. Entonces yo siento que ahorro tiempo. También porque otra vez, en aras de la sinceridad y de la confesión, uno tendría que reconocer que hay pasajes que uno como predicador o pastor en su juicio cabal nunca escogería para predicar. Pero que si usted se monta en el barco de coger un libro en orden y de irse porción a porción o capítulo a capítulo, usted no les puede hacer el saque, porque indudablemente están en la Escritura. Pues la ley suele ser uno de esos pasajes. Porque cuando uno ve la ley, cuando uno ve la Torá, cuando uno ve todos los mandamientos, cuando uno ve cómo vivían el Antiguo Testamento, uno lo siente tan lejanos que uno dice, ¿y cómo voy a hacer esa aplicación a la actualidad? Entonces, pensando en eso, Christopher Wright define la ley de 2 maneras. Primero, él dice que es la división de la Biblia hebrea, la primera división. Todos sabemos que la Torá hace referencia precisamente a la ley, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Levítico, Números, se pueden bautizar hoy. Y eso sería porque es la primera gran sección de la Biblia hebrea, la Tanakh, que la T sería de Torá, la N de Neviim, que son los profetas anteriores y posteriores, y los Ketuvim, que serían los escritos. Pero también, sin duda alguna, cuando nos referimos a la ley, hablamos de aquellas porciones de la Escritura que lucen como un código legal,
como mandamientos, como instrucciones, y que se encuentran, o es mucho más frecuente encontrarlos desde el libro de Éxodo capítulo 20 en adelante. Porque uno dice, pero ¿por qué Génesis hace parte de la ley? Si es que realmente no hay mucho, no hay decálogo ahí, no hay normas allí. De hecho, en el libro del Génesis ni siquiera hay juicios morales. Entonces, empezar haciendo esa distinción. Cuando nos referimos a la ley, o hablamos de la porción, de la sección de la Tanaj, o hablamos de esas secciones donde hay instrucciones, mandamientos, advertencias, y yo te ordeno, y yo te digo, y yo te mando, ¿sí? Entonces sería como para tener en cuenta esas dos definiciones y poder hacer la diferenciación en qué contexto se está utilizando esa palabra ley. Para acercarnos entonces al Antiguo Testamento y específicamente esa porción de la ley, el libro nos recomienda estas 5 normas, o son 5 recomendaciones para leer, estudiar y predicar la ley. Podemos pasar a la otra diapositiva. Y sí, ahí están. Entonces, la primera es que la ley del Antiguo Testamento se celebró como el don de Dios. Cuando nosotros pensamos en ley, cuando hablamos de ley, a muchos lo que nos da ganas inmediatamente es de torcer los ojos, porque es como, qué aburrición. Y sobre todo en un contexto de tanta anarquía y en un contexto donde no nos gusta que nos manden, donde uno se siente como presionado, donde cada uno y cada vez a más temprana edad se quieren más libertades y quiere estar como, sí, ya subido en etapa, aunque no sea en la estatura ni en la edad. Entonces, esto es importante. Nunca la ley del Señor fue vista como algo gravoso. De hecho, cuando la Escritura, los salmistas hablan de la ley, hablan de una delicia y hablan en términos de que la ley es tan dulce como la miel. Dulce es a mi paladar tu palabra, tu ley es perfecta, tus mandamientos son perfectos. Eso desarma inmediatamente nuestro concepto de ley, porque cuando pensamos en leyes, otra vez nosotros decimos, ay, qué harto eso, no harás, no dirás, no comerás, no te pondrás. Pero la ley para el pueblo de Israel no fue eso. Era una delicia, era un deleite y era algo tan dulce como la miel. ¿Cuántos son bien dulceros acá? Porque a veces cuando uno termina de comer, uno se levanta como buscando, y no es buscando ni más arroz, ni más carne, ni más ñame, ni yuca, ni nada de eso, sino que es buscando como el dulcecito, ¿sí? El bocadillo con queso, que ese es bien bueno. Si tiene brevas, por ejemplo, es muy bueno. Lo segundo que él nos recomienda es entender que la ley fue dada a aquellos que primero habían experimentado la gracia. Nunca podemos hablar de la ley sin un marco de gracia, y esa es la razón por la que Génesis está ahí, porque incluso en el mismo libro del Éxodo, el Éxodo no comienza con los 10 mandamientos. El Éxodo no comienza dándole los mandamientos para ver si los van a cumplir o no y poderlos sacar de Egipto o no. El Éxodo comienza precisamente con la liberación del pueblo. Un acto de gracia, de salvación, quizás de los más referentes en la Escritura. Y luego de que lo sacó por su mano poderosa, ahora sí les dice, y estas son mis leyes. Y así van a vivir. Entonces, ojo, nunca perdamos de vista eso. Jamás podemos hablar de la ley del Señor sin el marco de la gracia. Toda ley, toda ordenanza, todo mandamiento del Señor tiene un marco de gracia y una historia de gracia. El Señor no le ordena vivir a nadie en su ley si ese alguien no ha experimentado primero su favor. Eso es muy lindo, de verdad que es maravilloso. Lo tercero es que la ley del Antiguo Testamento fue dada para adecuar al pueblo de Dios a la misión de Dios. Entonces todo tenía un sentido, todo tenía una razón. Todo tenía un propósito, y era precisamente que el pueblo entendiera cuál era su función espejo, la función de reflejar el nombre de Dios, la función de reflejar lo que Dios quería y la vida que Dios quería que ellos llevaran. Entonces, lo que quería hacer el Señor a escala, digamos desde la creación, porque Génesis comienza hablando en una primera parte del capítulo 1 al 11, lo que se conoce como la universalidad de Dios, Dios trabajando con todas las naciones, pero en el capítulo 12 comienza a trabajar solo con una nación que ni existía, pero en el plan de Dios comenzó a existir.
con Abraham y el pueblo de Israel. Pero lo que el Señor quería hacer en el pueblo de Israel, en últimas, era lo que quería y quiere replicar en las demás naciones. Y por eso el sentido de la ley, porque prepara al pueblo para la misión que Dios quiere. Nosotros tenemos graves problemas, no solo con la ley, con palabras como la misión. Cuando nosotros hablamos de misión, ¿qué textos de la Biblia se nos vienen a la cabeza? Mateo. Entonces nosotros creemos que la misión de Dios comienza en Mateo 28. Pues no, la misión de Dios ha comenzado desde el principio. Y Israel era parte de la misión del Señor. Y ahorita vamos a tocar algo muy importante en el 5. Lo cuarto sería es que la ley del Antiguo Testamento refleja el carácter de Dios. Así que aquí, aquel que desprecie la ley está despreciando la revelación misma de Dios. Porque Dios coloca normas, las normas de guerra, de cómo tratar a las mujeres que quedan como el botín en la guerra, de cómo si alguien la quiere tomar como esposa, pues le tiene que dar primero un mes para que cumpla su duelo. Y si la toma como esposa, pues no es un juguete, no es un juego, es su esposa. Y esas son cosas que hablan de nuestro Dios, no como dicen las feministas hoy, de que la Biblia es un libro, un patriarcado, machismo. Perdón, la Biblia es el libro y la gracia de Dios misma dándole valor de igualdad a la mujer. Porque cuando Dios le colocó a Eva enfrente a Adán, ¿cuál fue la primera expresión de Adán? Esta es como yo, es igual a mí. Lo que pasa es que hay muchos términos que hoy están distorsionándose y que nosotros hemos caído en eso. Y ojo, que tristemente aún dentro de las mismas iglesias defendemos más una posición caída. Desde Génesis 3, cuando el Señor por el juicio del pecado les dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y durante toda la historia, digámoslo sinceramente, las mujeres han llevado el arrume. Y todavía en muchas iglesias, si una mujer va a cantar, no puede cantar, tiene que cantar abajito. Si va a dirigir, no puede dirigir, tiene que hacerlo allá. Si va a enseñar, no puede predicar, a no ser delante de su esposo. Y solo a mujeres. ¿Cómo les parece eso? Eso es absurdo porque es contrario a la dignidad que el Señor da. Amén. No, pero mujeres, yo pensé que iban a decir: ese es el que necesitamos. Bueno, entonces refleja el carácter de Dios. Eso es reflejar el carácter del Señor. ¿O qué creen ustedes que uno podría ver cuando el Señor ordena que cuando vayan a recoger la cosecha, hombre, que no recojan todas las espigas y que dejen caer, y que si le cae algo que no lo recoja? ¿A qué está apuntando eso? Solidaridad, generosidad, a mitigarla, a pensar en el que no tiene. Así que de vez en cuando deje caer algo. No lo recoja. Y en quinto lugar, la ley del Antiguo Testamento esperaba el juicio de Dios. Y esto él lo explica de una manera maravillosa, porque a veces se nos ha vendido la idea, él lo llama el plan A y el plan B, de que Dios quiso hacer algo pero no le funcionó y le tocó sacar un plan B. Y resulta que eso no es la descripción del Dios que la Biblia nos enseña. Dios sabía que el hombre iba a fracasar y Dios tenía y ha tenido un solo plan, y es el plan que todavía sigue llevando a cabo. Obviamente lo cumplió a través de Cristo y ahora en nosotros a través de la iglesia. Entonces, teniendo en cuenta estos 5 principios y recomendaciones para leer, estudiar y predicar la ley del Antiguo Testamento, ahora sí los invito a que leamos Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 1 al 20. No hay problema, la que ustedes quieran. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Qué tal si se colocan de pie, hermanos? Si me acompañan a hacer esta
Hermosa lectura de la palabra del Señor para que compartamos este mensaje. Versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor te ha traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Oremos. Señor, yo te quiero dar gracias esta preciosa noche por la oportunidad que nos das de estar reunidos. Estamos aquí quienes en tu propósito, Señor, necesitamos estar. Gracias por haber dispuesto y traído a cada uno de mis hermanos a compartir este tiempo, este espacio de oración, de unidad, de hermandad, y para sentarnos en torno a tu palabra, a escuchar tu voz y a recibir tu mensaje y esa confrontación, ese ánimo, ese aliento, esas respuestas, esa enseñanza y esas palabras de vida que llenan y sacian nuestros corazones. Te pedimos que con toda claridad hables a nuestra mente, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que en nosotros pueda producirse un fruto, Señor, y un resultado al escuchar esta voz que da vida, esperanza, consuelo y fortaleza. Te rogamos que nos enseñes, que hoy podamos callar, estar a tus pies para recibir esta verdad, para atesorarla como el tesoro que ella es y el valor que tiene,
y para practicarla y compartirla también todos los días de nuestra vida con las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a hacer los ajustes necesarios, ayúdanos a tener la humildad, a reconocer los errores que hemos cometido con textos como estos de la ley del Señor, de la ley tuya, y que quizás nos hemos sentido desanimados o nos han llegado a aburrir incluso a la hora de leer, de estudiar, de predicar, y que han representado para nosotros quizás más un problema o algo que no nos despierta el deseo y no el deleite que debería ser, y no la dulzura que emana de tu boca, y no la verdad que hay en ella y el poder que ella tiene. Entonces hoy te rogamos que esto pueda cambiar en nuestro corazón, que nos enseñes a ver toda esta sección de tu palabra y de tu verdad con el amor, la pasión, el anhelo, el hambre y el deseo que debe haber en nosotros por tu palabra, y que nos enseñes a deleitarnos más y más en estas verdades que nos llenan de vida y nos dan libertad, nos dan gozo, que podamos ver estas normas dentro del marco de gracia que tú las has presentado en la misma historia, y que de esta manera también dejemos a un lado de ser tan religiosos, quizás tan moralistas en tantos aspectos, y tampoco dispuestos y tampoco sinceros a la hora de nuestra conversión y de nuestra transformación. Entonces, que tu palabra hoy confronte y llene nuestro corazón y nos enseñe esas verdades que tú quieres enseñarnos y transmitirnos esta noche. Yo te lo pido y te doy el honor y la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de Deuteronomio es conocido como el libro de las palabras o el libro de los discursos de Moisés. La segunda ley es como una repetición del libro del Éxodo, y es que Moisés está volviendo a compartir estos mensajes, pero ahora ya no los comparte con la generación que acaba de salir de Egipto. Han pasado 40 años y ahora lo está contando a la generación que nació en el desierto o que posiblemente salió siendo muy muchachos desde Egipto. Creo que eran de 15 años para abajo, porque de 15 a 20 años para arriba todos perecieron en el desierto por no haber obedecido y agradado al Señor y creído en el Señor en la medida que Él quería. Entonces Moisés está próximo a partir. Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Moisés está entregando estos discursos a las nuevas generaciones, y pues Moisés está entregándolo de una manera muy pastoral, porque sabemos lo que la Biblia dice de Moisés, que era el hombre más manso sobre la tierra, porque no era nada fácil en pleno calor. Si nos desesperan los calores de Medellín de estos días, ahora los calores del desierto, Moisés 40 años escuchando las quejas, las murmuraciones, las puñaladas traperas por detrás, cómo criticaban, cómo decían: a mí no me parece, a mí no me gusta, mejor era el otro, volvamos a Egipto. O sea, eso debió haber sido algo tremendo. Y el Señor le dice a Moisés: córrete, hazte a un lado, yo los acabo a todos y comienzo de nuevo contigo. Y Moisés se para enfrente y le dice: si vas a empezar, entonces bórrame del nombre, pero nunca vaya a pasar eso. ¿Qué dirán de ti las demás naciones? Que tú nos sacaste de Egipto para matarnos y dejarnos como estiércol en este desierto. Así que es un hombre manso, porque teniendo la oportunidad de hacer justicia, Moisés prefirió no hacerla. Y eso requiere mucha mansedumbre. Recuerde que cuando la Biblia habla de mansedumbre, es la imagen como de amansar o domesticar animales salvajes. Y a veces necesitamos mucho de eso en nosotros. Está hablando a esa generación que está quizás emocionada, también llena de temor, porque están caminando por un desierto que no conocían. Van a entrar a una tierra que ya escucharon a unos espías decir que tienen murallas hasta el cielo, que comparándose ellos al lado de los habitantes de la tierra son como langostas, pero ellos son gigantes. Bueno, y todas estas cosas que ya los primeros espías habían dicho, entonces tienen que lidiar con eso para poderse enfrentar a esos temores y para poder dar el paso de la conquista. Sin duda el pacto y la bendición de Dios está ahí para cumplir una palabra que el Señor le ha dado a Abraham desde Génesis 12. Y por eso algunos hablan de que
Realmente el Pentateuco va unido por ese mismo hilo conductor desde Génesis 12 hasta Deuteronomio 34. Otros hablan no de un Pentateuco, sino de un hexateuco, porque el Señor no cumple la promesa en Deuteronomio, sino en el libro de Josué, cuando ellos conquistan la tierra y reparten la tierra según la heredad para cada tribu. Pero bueno, eso ya son discusiones que nosotros no vamos a salir de ellas en esta noche, entonces no tiene sentido ni siquiera mencionarlas. Cuando nosotros hablamos de estos discursos de Moisés, el propósito es renovar, instruir también, digamos, a esa nueva generación para que sean fieles a la ley y para que de alguna manera puedan servir y amar al Señor en ese sentido. Pero hay unas palabras que resuenan y que retumban a lo largo y ancho de Deuteronomio, palabras como recuerda, como no te olvides, ¿sí? Como ten presente estos mandamientos y no te vayas a desviar ni acá ni allá. O sea, hay que cumplirlos. Cuídate de cumplir, de vivir y de hacerlo y de no olvidar al Señor por el camino que te ha traído, pero de no olvidarte tampoco cuando estés recogiendo las cosechas de los terrenos que tú no sembraste, o cuando estés viviendo en las casas que tú no construiste, pero que ahora pues por la gracia del Señor se les permite habitar. Y aquí entonces es la advertencia sobre la que yo quiero iniciar y compartir este mensaje. La gracia, antídoto para la amnesia, así titula mi predicación. La gracia, antídoto para la amnesia. Y yo quiero que imaginemos, creo que a todos se nos ha llegado a olvidar algo, ¿sí o no? A veces cosas más importantes que otras, ¿sí? A veces fechas especiales de personas que están esperando que a nosotros no se nos olvide y se nos pasa. A veces citas con alguien y luego uno dice, ay, no le llegué, pero se me pasó, se me olvidó. Y quizás es una de las medidas que uno empieza a alertarse, sobre todo cuando los años van entrando, ¿sí? Ahorita con enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer, que es bastante difícil, porque imaginémonos ese momento en que el ser querido ya no nos recuerde. Que el ser querido de pronto le diga a uno, ¿y usted quién es? Y uno diría, pero ¿cómo que quién soy? Soy tu hijo. ¿Cómo que quién soy? Soy tu esposo. Hay una película que es la película favorita de mi esposa, se llama El Cuaderno. Y precisamente es una historia así, bueno, no sé si vamos a terminar así. La abuelita de mi esposa, ella sufría Alzheimer, hasta ahora usted no se ha olvidado de mí. No, bueno. Son cosas que la vida plantea, ¿cierto? Pero que direccionadas a Dios también tienen cierta connotación. Imaginémonos por un momento que la economía colapsa, quizás más de lo que está, o que las plataformas de inversión digital, que ahora son lo que mueve el mundo, se van a cero, o que tu emprendimiento y el mío, o la pequeña, mediana, grande empresa, o cualquier organización que con tanto esfuerzo hemos llegado a construir en algo, desaparezca de la noche a la mañana. Eso sería un golpe bajo, ¿sí o no? Y sería entrar como en un desierto, sería entrar como en un tiempo de incertidumbre. Bueno, por todas estas cuestiones de las elecciones y de todo este cambio presidencial y de gobierno, ustedes saben que el país está dividido. Yo no sé de qué lado usted esté y tampoco pues vengo a hacerle la pregunta porque no me interesa verlo, pero la realidad es que el país quedó dividido. La realidad dentro de nuestras comunidades es que hay unos que votaron por Abelardo y otros votaron por Cepeda. Esas son las realidades aún dentro de la iglesia. Y que aún dentro de las iglesias y entre iglesias se tiraron sus vainazos. Porque habían pastores que oraban por el uno y ungían al uno como el nuevo presidente y los otros por el otro lado. Yo no voy a decir cuáles son los falsos. Posiblemente las dos partes están cometiendo un grave error. Que el libro de Daniel deja claro que todos los gobiernos humanos son gobiernos bestiales. Y que el único gobierno en el que deberíamos tener nuestra esperanza es el gobierno del Hijo de Dios. Que nunca va a estar bajo amenaza y que va a permanecer por los siglos de los siglos. Y ahí nos debemos mover. Vote por el que usted quiera, pero eso no nos debe separar a nosotros. La iglesia, cada uno de manera individual hace su elección. La iglesia como comunidad ya tenemos nuestro Señor.
Ya tenemos nuestro rey y ese no está en un juego democrático. Eso ya está estipulado por hoy y por siempre. Pero todo esto trae mucha incertidumbre. Todo eso hace que la bolsa sube y que la bolsa baje. Todo eso hace que se mueva la marea para un lado, para el otro, que hayan despidos, que hayan amenazas. Todo eso hace que se levante otra vez una incertidumbre y que nos lleve a pensar si los recursos faltan, si la cosa se pone más compleja de lo que está. Y de pronto en esos momentos es cuando más fácil, extrañamente, nos queda arrodillarnos, llorar y depender del Señor para cada respiro. Y muchos de nosotros terminamos con angustia la última semana y el último día. Escuchar de todas las denuncias, de todo lo que las redes hablan, cosas ciertas, otras quizás inventadas, pero que igual como uno no sabe si es verdad o no, lo preocupan. Y todas las cosas que se dieron. Pero ¿qué pasa cuando es todo lo contrario? Cuando no hay ese tipo de amenazas, cuando hay bonanzas, cuando quizás la cuenta está con un buen número de cifras, o cuando el nevecón ya está lleno, no con las compras del D1 ni nada de eso, con las compras del euro, del carulla, del pomona. Todavía existe, ¿no? Yo por allá no he ido nunca, la verdad. O cuando el vehículo de alta gama duerme en el parqueadero, así como uno ve en la película Los Transformers, esos carros que hay ya por ahí, esos Tesla y eso que casi que habla, ¿sí? Uno dice, ¿quién iba a creer que íbamos a ver el auto fantástico, el de la rayita? ¿Sí o no? Ya está por ahí andando. Kid y Michael, sí. Entonces, tenemos, quizás algunos ya tienen organizado su fin de año y ya separaron su finca de descanso en Llano Grande, Guatapé, Jericó, bueno, qué sé yo, cualquiera de esos lugares. Y quizás no tenemos esa angustia y esa dificultad. Pero otra vez, irónicamente, el mayor peligro espiritual para nosotros como creyentes y en ciudades como Medellín no suele darse en medio de la escasez, sino más bien en medio de la comodidad y en medio de la abundancia. La comodidad suele anestesiar la memoria y el éxito, y tanto éxito, a veces nos vuelve amnésicos. A veces nos vuelve amnésicos. Y hay que ver cómo los junioristas celebran el haberle ganado la Copa Nacional, pero se les ha olvidado que hemos jugado ¿cuántas finales? 6, y ustedes solo han ganado 2. ¿Sí ve? Amnesia. Eso es amnesia, hermano. Eso es amnesia. Miren, Moisés instruyó a esta nueva generación de Israel para que recordaran la provisión de Dios en el desierto, pero también para que disfrutaran de la abundancia de la tierra prometida sin caer en la trampa del orgullo. Porque hay dos grandes trampas, tanto en la escasez como en la abundancia. Y entonces, que no llegaran a creer que era su propia fuerza o su habilidad, su sagacidad corporativa que lo salvó, y que no olvidaran las obras y el pacto que Dios había hecho. Y por eso este principio debemos de tenerlo claro. Nosotros obedecemos a Dios en respuesta a la redención. La obediencia es la respuesta al acto de salvación de Dios, no es la condición. Nosotros obedecemos a Dios porque Él ya nos redimió, porque Él ya nos salvó. No obedecemos para ser salvos, porque ahí es donde quizás nos damos el golpe contra la ley. Y creemos que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba obedeciendo la ley. Nadie en la historia de la Biblia se ha salvado por obediente. Todo el que ha sido salvo ¿por qué? Por la gracia del Señor. Eso no se nos puede olvidar. Entonces la obediencia siempre será la respuesta a la redención y nunca su condición. Y yo quiero que llevemos a casa este pensamiento, que es el que quiero desarrollar en la predicación. Miren, si no encontramos en su gracia la razón para obedecer, solo queda su juicio para ayudarnos a entender. Ya. Si nosotros tenemos la claridad hoy de ese pensamiento, ganamos el partido y por goleada, hermano.
Si no encontramos en la gracia de Dios la razón para obedecer, para amar su ley, para deleitarnos como nos deleitamos comiendo dulce, como nos deleitamos con el postre, como algunos se deleitan con ese plato favorito, entonces solo quedará el juicio de Dios para ayudarnos a entender. Y ese juicio también es un acto de gracia del Señor. En últimas, Moisés se lo dijo. Él los trató como un padre trata ¿a quién? A sus hijos. Él los formó, Él los llevó al extremo, los llevó contra las cuerdas. Entonces hablemos de eso, la gracia antídoto para la amnesia. Yo les quiero hoy mostrar desde este pasaje 2 instrucciones basadas en la gracia divina que previenen nuestro olvido, ¿sí? Para prevenir el olvido que tantos problemas nos genera y que a veces tan a menudo se presenta en nosotros. La primera instrucción yo la llamé recordar el camino. Recordar el camino. Y no es nada raro ni nada extraño porque todo el pasaje lo muestra. Los primeros 6 versículos, Moisés está precisamente enfatizando en eso. Moisés detiene a esta nueva generación antes de cruzar el Jordán para ayudarlos a mirar en retrospectiva, para que miren por el retrovisor y para que comprendan por cada una de las situaciones que ellos han atravesado. No se les puede pasar el acto de gracia que Dios ha hecho. Es que eran esclavos, 400 años han estado esclavizados en Egipto y hoy son libres. Y ahora tienen que aprender a vivir conforme a las normas que el Señor les está estableciendo. Moisés en ese versículo 2 inicia con ese imperativo: te acordarás, no te olvidarás, que para nosotros puede ser simplemente como sí, ya, me acordé, pero que para el hebreo significaba más allá de un mero ejercicio intelectual o de un pensamiento abstracto que se traía a la mente, sino que era más bien esa acción que sacudía el presente, que traía el pasado a la memoria para moldear la conducta actual, para definir, para orientar mi vida. Porque pues bueno, nosotros los que somos cristianos de vieja guardia, pues imagínense cuánta palabra de Dios no hemos escuchado y a todas le decimos amén. Y venimos y decimos, uy, esa palabra, y no, que a mí no se me olvida. Sí, no se le olvida, pero ¿y en qué nos transformó? En nada. Y entonces, ¿qué ganamos con que no se nos olvide? O creemos que la advertencia de Santiago de no ser oidores olvidadizos es solamente recordar. Y si el pastor me preguntara qué predicó el domingo, yo les he de decir el título y los 3 puntos. Sí, pero ¿y qué? Está bien que en un acto meramente mental, intelectual lo tengamos ahí, pero la pregunta es, ¿transformó eso en algo mi conducta? ¿Transformó en algo mi cosmovisión? ¿Transformó en algo mi realidad? Porque algunos predicadores contemporáneos critican fuertemente esto. Que en la región latinoamericana haya habido un crecimiento exponencial del evangelio, que la iglesia esté creciendo en números cada vez más, pero que como países sigamos siendo iguales de violentos o más, o que los índices de prostitución, o que los índices de suicidio, o que los índices de corrupción todavía sigan altos y no bajen, porque entonces, ¿en dónde se evidencia nuestra conversión? ¿En dónde queda la transformación del evangelio? ¿Solo en un acto mental? ¿Solo en unas palabras para recordar y para repetir, como quizás a muchos nos enseñaron el ángel de la guardia, mi dulce compañía? Porque lo repetimos muchas veces y quizás lo podemos volver a decir, y muchos de los rezos que aprendimos, pero eso transformó realmente nuestro corazón. Pero eso nos llevó a conocer, a entender, a rendir mi vida y nuestras vidas en adoración al Señor. Entonces a esto es a lo que estaba apuntando, porque el propósito de recordar es que ellos puedan entender el propósito de la aflicción, de la humillación, de las pruebas, y el propósito era para que ellos dejaran ver a la luz del Señor cuál era el estado de su corazón.
Y les habla, el maná en el texto es una comida que dice ni tus padres ni ustedes conocían. Es una herramienta pedagógica para demoler esa ilusión de tener el control. Hemos llegado a pensar cómo salieron ellos de Egipto. Y la Biblia dice que muchos de los egipcios les dieron hasta sus tesoros. Y les dieron oro. Y los indemnizaron y les pagaron ahí lo que nunca les habían pagado. Pero ese oro, ¿de qué sirve en el desierto? Uno en el desierto no necesita oro, ¿o sí? No, porque ni prenderías hay. Ni el que pasa cambiando el oro por el pocillo y los platos, ¿cierto? No, en el desierto necesitas agua, necesitas pan, necesitas sombra, necesitas protección. Y Dios se va a encargar de demostrarles que el único que les puede dar eso es Él. Y eso tiene un sentido, porque luego cuando el Señor les demuestra que Él les da lo que realmente necesitan en el desierto, en el capítulo 33, Moisés pide una ofrenda para construir el tabernáculo y ellos le traen ¿qué? Todo el oro. O sea, les llegó una cuenta de cobro de los servicios que el Señor ya había dado. Y ellos traen tanto que Moisés tiene que decir, ya, no traigan más, no traigan más. No traigan más. Porque entendieron cuál era el valor del oro frente al valor de los actos de gracia que el Señor estaba teniendo con ellos. Y que en últimas, pues eso era una ofrenda voluntaria. Pero quien entendiera con dos dedos de frente iba a saber que le debían la vida al Señor. Los ha sacado de la esclavitud, los ha sostenido por 40 años. Y note la manera como lo describe: el pie no se les hinchó, la ropa no les faltó. Cuando quisieron carne les dio carne, y cuando necesitaron agua hasta de las piedras les hizo fluir el agua. Es un Dios fiel. Es un Dios que si nosotros nos ponemos a echar memoria, tenemos que caer rendidos a sus pies. Que si nosotros recordamos lo que han sido estos años, lo que ha sido nuestra vida, lo que fue nuestra niñez, tengamos los años que tengamos, vamos a llegar a la misma conclusión. El Señor es un Dios fiel. El Señor es bueno, bondadoso, nos ha dado más de lo que merecíamos. Cuando creímos ya no poder y ya no tener más, el Señor de alguna manera se apareció con un ángel, con el vecino, con el que fuera y hasta con los enemigos. ¿Por qué? Porque ese es el Dios inolvidable. Y entonces viene una pregunta más fuerte: ¿cómo es posible que el Dios inolvidable nosotros lo hagamos tan fácil de olvidar? ¿Cómo es posible que ese Dios que hace lo que nadie jamás ha hecho por nosotros, a nosotros dice que se me olvidó? ¿Y por qué no? Se me fue, me entretuve en otra cosa, viendo el partido, haciendo esto, la novela, el desafío, tu voz. Yo no sé, todo. A mí se me pasó, se me fue la paloma. Se me olvidó. Y posiblemente alguno vaya a venir con algo de eso, con una respuesta como esas, con un argumento de que sí, se me pasó, estaba en otro cuento. El desierto es la escuela donde Dios prueba qué hay realmente en el corazón de sus hijos, y esa está marcada allí. Entonces no podemos entender estas demandas, como lo dijimos ahora, sin entender la historia de gracia. Y por eso es que una y otra vez, y una de las frases que más se repite en libros como Deuteronomio es: yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ese es el marco de gracia. Y luego les va a decir: por tanto van a vivir de esta manera. Por eso ustedes obedecerán a lo que yo les estoy mandando. ¿Por qué? Porque yo los liberté. Entonces noten cómo hemos dejado y olvidado la historia de gracia que hay detrás de la ley por simplemente decir: el Señor, ¿por qué pediría eso? Pero el Señor también, pues, como tan exigente. Y algunos
Han visto incluso a otro Dios diferente en el Antiguo Testamento, porque dicen, no, a mí, vea, de acá para atrás me da miedo leer, de acá para adelante de pronto sí, porque es un Dios como más de amor, más de perdón, más de sanar, de dar alimento, de recibirlos a todos, de tratarnos como ovejas, Él siendo el pastor. Pero es que el de antes sí era, vea, cuchilla. Y de ahí vienen herejías como esas, de que uno es el Dios de acá y otro es el Dios de hoy. Pero esto nos demuestra que no. Recordemos el camino, recordemos la historia, recordemos quién era Israel. El Señor se lo dijo claramente: yo no escogí a Israel por ser el pueblo más grande. De hecho, habían pueblos más grandes y pueblos formados, pero el Señor los escogió y les dice claramente: por ser el pueblo más insignificante. Pero con la iglesia no es cosa diferente, porque Pablo lo dijo en otros términos: de lo más vil y de lo más menospreciado del mundo fue de lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los ricos y a lo poderoso de este mundo. Así que en últimas, Dios siempre se ha valido de lo menos. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él más se hace ver, porque ahí es donde Él tiene su gloria precisamente. Entonces, entendamos que la inteligencia, las habilidades para negociar, los títulos que podamos tener, las maestrías, no son la causa primaria de nuestro éxito. Realmente todo eso es un regalo que nosotros no merecemos. Es una gracia. Jesús mismo se mostró y se identificó con Israel, mostrándose como el verdadero Israel, venciendo donde Israel no pudo, en el desierto, 40 días, siendo tentado. Fue llevado al desierto, enfrentó el hambre y respondió precisamente con este texto de Deuteronomio 8:3. Jesús fue a la cruz y Él se entregó para ser ese verdadero maná. Él mismo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Es que lo que comieron atrás era solo la sombra. Ahora yo soy el verdadero. El que come y bebe de mí jamás volverá a tener hambre ni sed. Pero Él prefirió la debilidad del desierto para darnos esa riqueza de su salvación. Entonces, nosotros podemos estar en un tiempo de bonanza, de profesión, quizás estar terminando nuestra carrera o estar ejerciendo nuestra carrera, o quizás estamos emprendiendo o ya somos empresarios o estamos liderando quizás. Y el pan puede ser ese estatus, los títulos, la validación en redes o el flujo de caja quizás. Y Dios permite que pasemos desiertos de frustración laboral, emocional, proyectos que se caen de la noche a la mañana, crisis familiares en medio de tanta opulencia. Y todo eso el Señor lo permite con un propósito: para liberarnos de nuestra falsa autosuficiencia. El Señor se los dijo a través de Moisés. Él los trató como un padre trata a su hijo que ama. Hebreos repite eso de una manera muy contundente. Dios al que toma por hijo lo disciplina. Y si no lo disciplina, no es hijo. Es hijo de otro. Es bastardo. Eso es lo que dice Hebreos. Si no lo disciplina, es un bastardo y no un hijo. Entonces, nosotros debemos encontrar la razón para obedecer a Dios en su gracia, en su amor, en su cuidado, en su fidelidad. ¿Cómo olvidar? Y aquí que estamos entre costeños, porque hay muchos aquí que somos costeños. Yo soy costeño de corazón. Me encanta el queso, el suero y el vallenato. A mí lo que no me gusta es el Junior, pero de resto sí. Entonces, tanto vallenato que hay de eso de no te olvidaré, por ejemplo. No te olvidaré, porque estás metida en mí. Y cuando uno está enamorado, todos los vallenatos le salen.
Yo a veces estoy estudiando, le digo a Natal, no, hasta aquí llegué, pero ¿qué pasó? No, esos vallenatos me tienen desconcentrado. Pero miren, no nos pasa esto con el Señor. A veces nos distraemos tan fácilmente que, vuelvo y reitero, el Dios inolvidable se hace para nosotros tan fácil de olvidar. Y por eso Moisés es tan radical y les dice, miren, recuerden esto, no se pueden olvidar, no se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Y yo no sé en cuántas de sus casas hayan fotografías, álbumes llenos de fotos, de cuando éramos niños, de cuando no tenemos ni memoria. Y por ejemplo en la casa hay unas bolsas y a veces nos ponemos a ver eso y a reírnos de lo flacos que éramos, no nos veían sino las orejas, hermano. Ahora estamos en buenos pastos. De papá, de mamá, de la familia que no conocía, y ese quién es, y este quién era, y esta de dónde salió. Y yo no sé si ustedes lo tengan en sus casas, pero antes, ahorita todo es digital. Ahora uno se mete a la nube y ve las fotos que toma hace tantos años. Pero eso antes no era así. Recuerden antes qué cuidado se tenía que tener con el rollo, ¿cierto? La última predicación fue sobre eso. El cuidado para ver si salían las 36 fotos y si se habían tomado bien, porque ya no había posibilidad de editar. Pero no sé cómo se llama ese cosito pequeñito que uno se pone así en el ojo y lo graba. Pero es que era de colores y tenía la fotico pequeña ahí. No era un negativo, era una foto a color, pero uno la ve hacia la luz y se ve la foto, pero es un cuadrito miniatura, cabe así en la mano. Caleidoscopio. Bueno, ahí está. Pero miren, muchas de esas, es así que nos sacan los ojos a nosotros, ¿o no? Porque uno empieza a ver y primero tiene que apagar un ojo para poder ver el otro. Y empieza a ver y luego dice, ¿y ese quién es? Y entonces, y el otro que no está viendo le dice, ¿pero quién? ¿Cuál? Y el que está viendo empieza a escribir, es que aquí hay como, no, pero ese no es ese no es tan orejón, ese no es de la familia. Y empieza a describir. Y eso era una función también del pueblo. Porque noten y recuerden que los capítulos anteriores Moisés está haciendo todo el recuerdo y todo el recorrido. Y en el capítulo 6, que es el corazón del libro de Deuteronomio, la Shema, el Oye, oh Israel, también está la orden de decirle esto a las generaciones. Y cuando vayan por el camino y al levantarse y al acostarse, porque hay un grave problema con esto y una alarma que yo les quiero encender. Que no solo estamos siendo nosotros los olvidadizos y haciendo posible olvidar a un Dios inolvidable, sino peor aún, estamos cooperando para que las nuevas generaciones se olviden de nuestro Dios. Por el silencio que guardamos, por lo poco intencionales que somos, por lo poco incisivos que somos. O sea, todos, yo no sé, quizás todavía estamos iniciando, para algunos el mundial apenas va a empezar, porque ya va a salir la recocha. Y ahora van a quedar sí o no, los 2 mejores de cada grupo y los 8 mejores terceros. Entonces ahí sí el mata-mata y el que pierda se va. Entonces ahora sí vienen los partidos emocionantes. Pero es que para donde usted mire, todo es publicidad del mundial. Y eso, y la canción, ya hasta no la sabemos pues. Y otros hasta aprenden el baile. ¿Sí? Y por eso, porque son intencionales, porque lo venden, porque lo repiten, porque lo remarcan, porque usted va a ver noticias y es casi que volverse a los partidos que ya se vio, porque ya no dan ni siquiera las noticias. Ya todos están allá y aquí estamos desde Houston para presentar la noticia del partido inolvidable. Pero, ¿y las noticias? Nada, todo el mundial, por acá, por allá, por allá. A las mujeres, por ejemplo, que no les gusta el fútbol, ¡ay, qué pesar, hermanas! En esta época, yo en estos días tenía vergüenza con mi esposa porque, bueno, estoy en vacaciones de la universidad, entonces necesito ese tiempo para mí. Todo el día fútbol. Ay, qué pesar.
La verdad. Y eso que ella lo disfruta estando con nosotros. Gloria al Señor. El Señor me regaló 2 hijos y ahorita están afiebrados por el fútbol. Que la única manera que no se lo vean es que ellos vayan a ir a jugar. Y vamos para una cancha. Pero el resto ellos van a estar ahí. Y todo eso nos genera a nosotros obviamente expectativas y a los niños más. Y recuerdos. Porque estamos hablando de la memoria. ¿Y quiénes de ustedes tuvieron algún día un álbum de un mundial? Pocas manos, ninguna se levanta. Ninguna. Porque uno era feliz solo viendo lo que podía ver. Yo recuerdo que mi hermana mayor tenía un novio para 1994. Y ese novio me mandó el balón del mundial. Yo no sé si eso era original, de más que no. Pero un pueblerino en Sonsón, Antioquia, hermano, ¿yo qué más iba a pedirle a la vida? El balón del mundial, jue madre, eso era una maravilla. Yo creo que fue el único balón que yo tuve en mi vida. Ahorita lo estoy bregando a inflar acá. Pero eso para mí es inolvidable. Pero ahora cogen a estos chinos y ellos lo tienen todo. Papá, queremos el álbum. Ah, bueno, el Panini. Ah, bueno, vamos a comprarlo. Entonces por ahí lo rebuscamos todavía cuando estaba barato, porque es que primero salió regalado, luego se conseguía favorable, 10, 15 mil. Ya ahorita usted no lo ve por menos de 40 o 50. No le estoy hablando del pastadura, le estoy hablando del normal. Y entonces, bueno, la fiebre del mundial y posiblemente yo recordando, y voy a quemar esta etapa con los pelados porque yo no la quemé, yo no tuve esa oportunidad. Vamos a llenar ese álbum, muchachos, hágale. Y entonces Natalia, va, tráigase unos sobrecitos, ¿tá? Y cuando, a 5,000 el sobre, 7 fichitas. Y a veces repetía, ay no. Y entonces llegó un día donde el suegro, y me dice el suegro más animado que yo, posiblemente recordando también que él nunca lo tuvo. Comprémosles una caja, hágale. Natalia, averiguate esa caja. Cuando Natalia, yo creo que más, cuando Natalia nos dice que es que la caja valía 500,000. ¡Oigan a estos! Hasta ahí llegamos. ¿Cómo le ocurre yo la meter 500,000 pesos a una caja de sobres y luego a ver si... Bueno, la otra historia no las cuento para que no se dañe. No la compré. No. Hicimos la manera de llenarlo. Las imprimí. Les dije, chinos, venga, miren, son igualitas. Compramos papel fotográfico, sticker, y se las imprimí, punto. Ah, papá, eso no es original. No lo llene, mijo, yo lo lleno. Cuando me veían a mí agarrado con la mamá, se venían y ahora están felices. ¿Por qué? Porque yo dije, yo no le voy a dar 500,000 pesos, eso es pecado. Eso es pecado, hermanos. ¿Cómo le va a meter yo 500,000 pesos? 500,000 pesos en carne, es mucha carne. Muchísima. Bueno, la segunda instrucción que yo quiero dejarles desde el texto, la primera, ¿cuál? Recordar el camino. No nos pueden olvidar estas historias. No nos pueden olvidar lo que hemos vivido. Todos, si nos pusiéramos a echar cuento acá, yo sé que ustedes contarían cosas mucho mejores que las mías. Pero la realidad es que hemos venido por un camino en que la gracia del Señor nos ha sostenido. A unos con más, a otros con menos, ¿sí? A unos nos ha llevado entre sus brazos, a otros nos ha dejado dar por ahí de vez en cuando un golpe en la cabeza, pero aquí estamos, ¿sí o no? Por la gracia del Señor. Y lo segundo que yo les quiero recordar, y la instrucción que da Moisés, es el rechazo al orgullo, rechazar el orgullo. Porque a veces esto se nos puede olvidar. Y yo no les voy a cañar, porque yo la verdad he sido pobre toda mi vida. La verdad es eso. Y yo tengo carro porque los suegros me lo regalaron. Otros, cuando íbamos a tener el primer hijo, estábamos pastoreando por allá en Caldas, yo le dije a ella, no, esté montando en esa moto ya con la barriga ahí, me da mucho miedo una caída. Bueno, hicimos un préstamo, me compré un carrito y luego el suegro me dijo, no gaste afán para cambiar ese carro de 10 millones que tiene, que yo ya me voy a pensionar y yo le voy a pegar un empujón. Y el empujón fue, casi me tumba, hermanos, me dio 30 millones para comprar un carro, o sea,
Esa es la verdad, esa es la gracia que el Señor ha tenido conmigo. Y que los suegros han sido 2 papás para mí también. Y entonces yo alabo al Señor por eso. Y hoy posiblemente yo podría estar en la condición de decirle a mis hijos, bueno, vamos a hacer el esfuercito, pues comamos más huevito y comprémonos pues la caja de stickers, pero no lo hice. Y no lo hice conscientemente del por qué, no solo porque es una gran suma de dinero, sino porque les quiero enseñar el valor también a ellos. Y porque posiblemente ellos van a llegar, así como son los pelados, chicaneros. Y quizás van a decir, no fue que me compró una caja, mi papá nos compró 2 cajas, vea. Entonces yo digo, no, les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque hay que ser humildes y el que es pobre y ya. Y hay que valorar lo que se tiene. No lo quiere, venga que otros sí lo quieren. Venga que otros sí lo valoran. Porque la realidad es esta. Cuando uno llega a un punto de orgullo, uno puede perder todas las bendiciones que el Señor le ha dado. Y cuando uno las pierde, ahí sí, yo soy muy musical, hermano, y yo no escucho música realmente delante de mi Señor, le digo, yo no escucho, pero me la sé toda. Y ahí sí, como dice Ricarena, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y entonces cuando estamos en esa bonanza, nosotros podemos, pero luego el Señor nos mete a la prueba y ahí es cuando ya resultamos dañados contra el Señor. Y este rechazo de orgullo, Moisés ya no los tiene mirando hacia atrás por el retrovisor. Ahora Moisés los pone a mirar hacia adelante. Miren la tierra que van a habitar. Y miren las especificaciones. No van a comer pan con escasez. Y muchos de nosotros podemos recordar cómo eran nuestras casas y cómo comíamos y cómo vestíamos. Yo tengo un problema, por ejemplo, con los zapatos grandes. Me aterran. ¿Por qué? Porque me tocó ponerme tanto zapato grande que ya no me gusta. Y a mí yo me lo puedo comprar y si después veo que me quedó grande, vea, vaya, llévese. No, ya no más, yo no quedé rayado con eso, traumatizado. Porque como no había, imagínense, yo soy el 8º, entonces me tocaba esperar a ver qué dejaban los otros. A mí ya no me llegaba nada, o me llegaban abiertos. Entonces, mijo, no hay más. Y no, eso era muy difícil. Por eso no le puedo olvidar a uno. Y a veces cuando yo veo a mis hijos y les digo, ¿sabe qué les falta a ustedes? Sufrir. Les falta que los metamos un ratico al desierto. Les falta, como es, yo quiero esto. Sí, mijo, vea, vaya. Sí, tenga. No. Recuerdo un día estábamos en una finca con una reunión de pastores y mi niño, pues obviamente como todo niño, empezó a ver el juguete del otro. A ellos no les gustan los juguetes de ellos sino los del otro, y él quería el niño tenía una pistolita de agua que la vendían yo no sé en dónde, yo no sé cómo. Papá, ¿usted tiene plata? Sí, yo tengo plata. Y usted pues yo sí, se la podría comprar, pero ¿sabes qué? No voy a alimentar tu envidia. Tienes que aprender a vivir con una realidad que uno no siempre tiene todo lo que tiene el otro. Y lloró y se lamentó. Y yo le dije, puedes llorar un mar entero, yo no te lo voy a dar. Cualquiera diría, uy, no. Teniendo, no siente el dolor del... Sí, claro, yo lo sentía. Pero es la realidad. Pues mire, cuando él se calmó, cuando él lo entendió, cuando pasó el paseo, yo no sé por qué, porque no, eso no salió de nosotros. Resulta que el niño, el hijo del otro pastor, vino y le dijo, mira, te quiero regalar esto. Y le regaló la pistolita de agua. A veces es cuestión de esperar el tiempo de Dios. Pero como nosotros no sabemos esperar y nos adelantamos a los procesos y buscamos nuestro orgullo, porque ojo, a veces el orgullo no es de los hijos, a veces es nuestro, de papás. ¿Cómo va a decir que el otro va a tener? Usted también tiene papá, mi hijo, venga. Y eso es más un orgullo nuestro. Y si vamos, ¿qué dirán? Mire, y el hijo del pastor. Y a veces las cargas que ponemos sobre ellos es más pensando en nosotros y en nuestro nombre que en su corazón.
El Señor no tiene ese problema. El Señor los pone a mirar atrás y luego les muestra, y mire cómo van a vivir. Y eso sí, ni se les ocurra llegar a pensar o a decir que están ahí por su fuerza, por su poder, por su habilidad, por su astucia o porque ustedes tuvieron el éxito. El día que eso pase, ¿qué les dice? Perecerán. ¿Recuerdan esa frase? ¿De dónde? De Génesis 3. De todo pueden comer, de este no. Y del día que coman, ese día perecerán. El primer apellido, Pérez. Entonces ahí está la advertencia. Hombre, hay que rechazar el orgullo. Y yo no sé si esa advertencia ya es como un poco tarde. Y digo tarde porque en últimas todos tenemos algo de eso. Y es tan fácil caer en eso. Y cuando hablamos, y cómo hablamos, y cómo contamos las historias, y cómo cambiamos la dinámica para hacer ver que somos nosotros los que... Y a veces nos ensimismamos de esa manera, cuando realmente el único que debe recibir la gloria es el Señor. Solo Él, porque Él es el que nos da la capacidad para hacer las riquezas, porque es Él el que nos da la sabiduría, porque todo lo que tenemos lo tenemos por su gracia, por su bondad, y porque en últimas el Señor ha mostrado ese ejemplo. No lo hagan como las demás naciones, porque ese día les va a ir mal. Pero nunca hemos aprendido la lección, y a veces miramos a los de la Biblia y les damos palo. Y le decimos, no, es que mire y vea y el otro y este y ese. Pero a veces se nos pierde de vista que es que esos personajes están ahí para que nosotros nos identifiquemos con ellos. Solo que nosotros hemos optado por identificarnos siempre con los héroes de la historia. Y eso es un problema que tenemos desde niños, porque cuando uno juega de niño uno no quiere ser el que pierde, uno quiere ser el que gana. Uno no quiere jugar a Simón dice y ser el bobito que va a ir a hacer todo lo del otro. Uno quiere ser Simón. Y si uno va a ser un personaje de un equipo de fútbol, pues uno quiere decir, no el que botó el penalti, pues uno quiere ser el primero. Eso es un problema ¿de qué? De orgullo. Que en última fue implantado también desde Génesis 3, con esa cizaña que pudo sembrar ahí esa conversación. No morirán. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, serán como Dios? Serán como Dios. Y esa idea sí que nos ha fascinado. Ser como Dios. Tener el control. Tener el poder. Ver lo que hay detrás, conocer lo que está pensando. Esa idea nos fascina, ¿o no? Porque en últimas nos alimenta esto, el gen del orgullo. La ley del Señor nos recuerda que el juicio y que el problema en el pueblo no es una rabieta. Ese juicio no viene como una rabieta del Señor, sino más bien como una medida pedagógica necesaria. Entonces, las bendiciones que Dios otorga a sus hijos no tienen como fin una acumulación egoísta. Y esto no era simplemente para que ellos vivieran en estrato 6 y los demás pueblos ya estuvieran en playa baja. No era ese el propósito. Porque acabamos de decir que una de las recomendaciones para leer esto es entender que lo que Dios quería hacer con ellos era para el beneficio de todas las naciones. Para que ellos cumplieran la misión, para que los demás viendo cómo vivían y qué experimentaban, dijeran, ve, yo quiero vivir así, yo quiero que imitaran eso, que reflejaran al Señor. Pero como nunca lo pudieron reflejar, pues las demás naciones nunca lo anhelaron. ¿Y no les parece que eso es igual con nosotros como iglesia hoy? Que son las mismas palabras de Jesús para que los demás, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos.
Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero en últimas, como también nos ha quedado grande reflejar al Señor, renunciar y rechazar ese orgullo, sino que más bien abrazamos esa posibilidad de ser los protagonistas, entonces aquí hay una confrontación. Porque el peligro definitivo del éxito es llegar a creer que es por nosotros, que lo hemos logrado, la casa que hemos construido, la familia que tengo, mire la empresa que... Y lo contamos así. Y a veces también como pastores lo decimos. Y miren mi iglesia, como si fuera nuestra. O como si fuéramos nosotros los señores y no los siervos. O cuando tenemos la oportunidad de liderar y en ese liderazgo el Señor nos ha dejado ver algo de su gracia, ¿cómo lo contamos? Y cómo se presentan a los siervos, porque a muchos ya no les gusta ni que les digan hermano, ni siquiera pastor. Hay otros títulos: apóstol, reverendo, otros se hacen llamar hasta papás, arcángeles. El texto bíblico creo que nos confronta, enseñándonos que la inteligencia que usamos para cerrar precisamente ese contrato, la salud que nos permite levantarnos a producir, no nos pertenecen. Todo esto es un regalo, es un préstamo del Señor. Y el orgullo nos hace creer que somos dueños. Y la gracia nos recuerda que no somos dueños, somos administradores. Ahora, ¿cómo nos recuerda? A través del juicio, a través de la disciplina, a través del orden que Dios trae, del orden al que nos llama. Porque en últimas, nosotros buscamos obedecer al Señor basados en su gracia. Pero como a veces no lo hacemos así, el Señor nos enseña también a través de su juicio. No es mentira que el juicio empieza por casa. El Señor intervino a su pueblo en muchas ocasiones. No es mentira que pueda venir quizás un gobierno peor de los que hemos tenido. No es mentira que la situación climática y que todas estas situaciones que se están dando tengan algo que ver dentro del propósito del Señor para voltear nuestra mirada, para doblegar nuestro orgullo, para enseñarnos no solo a recordar de quién dependemos, sino también qué debemos rechazar. El libro de Chris Wright, él utiliza un ejemplo que lo quiero usar como ilustración. ¿Alguien recuerda cómo inician los 10 mandamientos de Éxodo 20? Amarás al Señor tu Dios. Y esa lista se suele, dice él, se solía colocar en muchas iglesias en Inglaterra del siglo XIX, iniciando desde ahí, desde la lista y desde los 10 mandamientos, pero olvidando el marco de la gracia. Y el marco de la gracia es la historia. Yo soy el Dios que te sacó de tierra de servidumbre. Y ese es el problema que tenemos básicamente con la ley, que nos hemos fijado en el precepto, en el mandamiento, pero se nos ha olvidado el marco de la gracia. Y por eso nos molesta tanto. Y por eso se nos hace chocante. Entonces, cuando edificamos la vida centrándonos solo en nuestros estándares o en los estándares de nuestra sociedad, en las metas financieras, en los códigos de conducta, cuando borramos de la pared del corazón la declaración inicial de la gracia, cuando les decimos a los niños qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo vivir, qué obedecer, pero no les contamos la historia de gracia, estamos haciendo al Dios inolvidable un Dios posible de olvidar. Estamos dejando a un lado el recuerdo y peor aún, en lugar de rechazar, estamos abrazando el orgullo y estamos transmitiéndole la idea orgullosa: vive
así, y hazlo tú, y hazlo en tus fuerzas. Y no te dejes. Y esos son los sermones que les damos, porque se nos ha olvidado el evangelio. Y porque aún la ley debe tener un marco de gracia. Y no es solamente repetir los 10 mandamientos, es entender a qué apuntaban, es entender cuál era el sentido y cuál es el cambio que debería haber. Entonces, no hagamos de nuestra vida y de nuestro éxito ese monumento al esfuerzo humano, olvidando que la única razón para caminar en obediencia es que ya fuimos rescatados de una esclavitud mucho mayor. El Señor nos salvó, su gracia fue derramada. ¿Cómo podemos aplicar todo esto, hermanos? Primero, yo los invito a que sustituyamos la presión del rendimiento por el descanso en su gracia. Nuestra sociedad es una sociedad tan demandante. Nuestros grupos, nuestros círculos sociales y aún la iglesia se ha convertido en ese grupo de presión, de ser así, de vestir así, y todo eso se ha convertido al extremo que se nos ha olvidado ¿qué? La gracia del Señor. Y que no disfrutamos su gracia, y que no nos deleitamos en su ley, y que vemos la ley como algo gravoso, cuando debería ser el deleite de nuestro corazón. Y empecé diciéndoles que la ley era esa primera sección de la Biblia hebrea. Y hay algo muy maravilloso que sé que no es coincidencia. Y no recuerdo si es el mismo escritor que lo menciona en el libro. Pero como las 3 secciones de la Tanakh, la Torá, la ley, o sea, el Pentateuco, los profetas y los escritos, inician con una alusión a la palabra del Señor y con un llamado a meditarla de día y de noche. Y me refiero a Génesis 1, que hay todo un derrame y derroche del poder de la palabra del Señor, trayendo la existencia a todo lo que era llamado por su voz. Josué capítulo 1, porque Josué es el primer profeta anterior para ellos. ¿Y qué dice? Guardarás, pondrás por obra, no te apartarás, la meditarás de día y de noche para que te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Y cómo comienzan los escritos? El Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Noten. La ley del Señor es una delicia. Eso debería ser para nosotros. Entonces sustituyamos esa presión. No entremos en ese juego. Dejemos de evaluar el valor que tenemos delante de Dios usando la métrica del éxito o del fracaso laboral de la semana. Y más bien centrémonos en la gracia. La gracia nos invita a recordar la posición que tenemos como hijos de Dios. A veces entramos en oraciones ansiosas, en oraciones pidiendo más para alimentar nuestro orgullo que en oraciones de gratitud por la gracia que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque sufrimos de amnesia. Y porque en lugar de agradecer y adorar, ahora buscamos es pedir, tener, alcanzar y ser nosotros. En segundo lugar, yo los invitaría a que rindamos la reputación y la influencia que tenemos delante de Dios como una ofrenda de gratitud. Al Señor no lo asustará ninguna de nuestras credenciales, posgrados, estatus social. Nada de eso lo deberíamos utilizar como un escudo o como un argumento de superioridad frente a otros. Tampoco debería ser usado como un calmante a nuestro ego. No, yo sí, pero porque ahorita pues yo me siento que estoy en el punto más alto. No debería ser. Más, el llamado sería más a que nos veamos y a que veamos todo esto como una herramienta que la gracia nos ha confiado temporalmente para servir. La profesión que tienes, el estatus que tienes, los recursos que tienes, son regalos de gracia para que continúes con la misión del Señor. Si los aprovechamos bien, wow.
Si no, el Señor pedirá cuentas y el Señor te pasará al juicio, al trato, a la disciplina. Y un tercer llamado sería abandonar la ansiedad financiera. ¿Por qué pongo la financiera? Pues yo creo que es como lo que más nos atormenta. A uno no lo desvela nada tanto como las deudas, como las ganas de tener, como la ambición. Y la Escritura creo que es muy clara en eso. De hecho, el mismo Señor dice que nadie puede servir a dos señores. Y los dos señores que pone es Dios y las riquezas. ¿Por qué no puso otro? Porque el corazón del hombre está dividido entre esos dos. No puso al diablo, ni puso a la mujer, ni puso nada, otra cosa. A nada ni a nadie. Puso a Dios y a las riquezas. Porque también tenemos que ser sinceros, la plática es muy buena. Y cuando más hay, uno más seguro se siente. Y más durito puede hablar. Y menos pena le da. Es un problema de orgullo. Porque nos hace sentir y creer algo que no somos. Y hay un problema cuando ese recurso que Dios nos da para estar en nuestra mano o en nuestro bolsillo, lo dejamos pasar al corazón. Es un medio, pero nunca es un fin. Entonces, abandonemos esa ansiedad, ¿sí? Y más bien aprendamos a cultivar el recuerdo de su provisión. Cuando nos llenemos de temor frente a lo económico, a lo porvenir, a la pensión, si la vamos a alcanzar o no. Yo ya tengo las 900 semanas. A la presión del mercado también, que intenta como asfixiar la paz. Hagamos memoria. Y yo sé que vamos a encontrar muchos maná que el Señor nos ha dado durante nuestra vida. Y cosas que quizás pensamos nunca llegar a tener, ni llegar a probar. Pero que el Señor, por su gracia, en los peores desiertos, nos ha concedido. Así que veamos esto así. Si Él se vistió precisamente de nuestra desnudez, o si Él estuvo dispuesto a darlo todo, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, podemos descansar con total seguridad en Él, en que Él no nos dejará desamparados en el camino hasta llegar a la meta. Nos ha dado dos instrucciones muy claras: recordemos, y la segunda, rechacemos el orgullo. No somos mejores que nadie, vamos caminando, vamos avanzando por la gracia del Señor. Y concluyo con esto: la obediencia que glorifica a Dios nunca nace del esfuerzo por alcanzar su favor, sino más bien del asombro por haber recibido su gracia. Nunca nosotros vamos a obedecer al Señor o ser tan buenos para merecer su favor. La respuesta más bien a ese favor que nos ha dado es nuestra obediencia. Así que si no encontramos en su gracia la razón para obedecer, solo queda su juicio para ayudarnos a entender. Amén. Cierren sus ojos, por favor, y terminemos orando. Si se quiere colocar de pie o quiere permanecer allí sentado, no hay ningún problema.